Llevo semanas leyendo comentarios vuestros que dicen todos más o menos lo mismo. Esto no es casualidad, aquí hay un plan, alguien está dirigiendo esto. Yo os voy a decir lo que pienso, con toda la honradez de la que soy capaz. Yo no tengo ningún documento secreto, no lo tengo, no lo he visto y no os voy a vender uno que no existe. Pero tengo algo mucho peor. Tengo un documento público firmado por un papa canonizado con fecha 8 de septiembre de 1907, que está colgado ahora mismo gratis en la página web del Vaticano y que cualquiera de vosotros puede abrir en el móvil mientras me escucha. En este documento está descrita la táctica, no las intenciones, la táctica, el método, cómo se mueven, por qué nunca lo dicen todo de golpe, por qué la ambigüedad no es un defecto sino una herramienta y por qué, esto lo escribe él, no yo, no hay que buscarlos fuera de la Iglesia. Se llama Pascendi Dominici Gregis, lo firmó San Pío X y cuando lo leáis conmigo, dentro de un minuto, se os va a poner una cosa rara en el cuerpo, porque no vais a estar oyendo algo de 1907, vais a estar oyendo la semana pasada, lo que sucedió la semana pasada. Y hay una segunda parte, que es la razón de verdad de este vídeo, y que no cuenta prácticamente nadie en español. Ese mismo Papa no se limitó a describir el problema, dejó escrita la solución, punto por punto, una lista de medios concretas. Hoy os la voy a dar toda, son 10. Y os voy a decir una por una, cuáles siguen en pie y cuáles hemos tirado a la basura. Porque el titular de este vídeo no es "hay un plan", el titular es este. El plan lleva 119 años publicado. El problema es que dejamos de leerlo. 4 fases, todas literales, todas de la misma encíclica. Fase 1, ¿dónde están? Se ocultan, y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia en el seno y gremio mismo de la Iglesia. Fijaos en lo que no dice. No dice los enemigos de fuera, no dice masones, no dice gobiernos, no dice periódicos, dice dentro. Y añade que son tanto más dañosos cuanto menos lo parecen. Frase 2. La táctica. Y esta es la clave de todo el vídeo. Táctica, la verdad, la más insidiosa. Consiste en no exponer jamás sus doctrinas de un modo metódico y en su conjunto, sino dándolas en cierto modo por fragmentos. Por fragmentos. Ahí está descrito en 1907 exactamente lo que muchos de vosotros habéis intentado explicarme en los comentarios sin encontrar la palabra. Nunca se presenta el conjunto, nunca hay un documento donde ponga esto es lo que queremos. Hay un paso aquí, una nota allá, una excepción pastoral, un nombramiento, un silencio, y cada pieza por separado parece defendible. Y quien las junta y dice, mirad el dibujo, pasa por exagerado. Frase 3. ¿Por qué parecen dudar? Contribuye a que se les juzgue fluctuantes e indecisos en sus ideas, cuando en realidad estas son perfectamente fijas y consistentes. Es decir, la apariencia de indecisión forma parte del método. El estamos discerniendo, el es un proceso, el no está cerrado. Pío X dice que eso no es duda, que por dentro está perfectamente decidido. Frase 4. ¿Quiénes son? Amalgamando en sus personas al racionalista y al católico. Lo hacen con habilidad tan refinada que fácilmente sorprenden a los incautos. Y describe a gente de vida llena de actividad, constancia y ardor singular hacia todo género de estudios, con costumbres con frecuencia intachables. O sea, no son villanos de película, son trabajadores cultos, prestigiosos y de conducta impecable. Por eso funciona. Y cerca del final de la encíclica, Pío X pone el nombre a la enfermedad con una frase que se ha hecho célebre. El modernismo es el conjunto de todas las herejías y explica por qué. Porque si alguien hubiera querido reunir
en uno solo el jugo y la esencia de todos los errores que ha habido contra la fe, no lo habría conseguido mejor. Y ahora bajemos de 1907 a estos días, a esta semana, porque avanzar por fragmentos tiene hoy una forma concreta. Y muchos de vosotros la habéis descrito con una frase que me habéis escrito literalmente: hacen una cosa bien y 10 mal. Yo lo diría con más precisión, y así no nos lo pueden desmontar. La norma se escribe con claridad y después no se aplica. Nunca hay una derogación, hay una excepción y luego otra, y luego la excepción es la norma. 3 casos, con fecha, con documento y comprobables. Caso A, la masonería. Lo que está escrito y está clarísimo. El 26 de noviembre de 1983, la Congregación para la Doctrina de la Fe, con firma del cardenal Ratzinger y aprobada por Juan Pablo II, declara que el juicio de la Iglesia sobre la masonería permanece inalterado, que sus principios son inconciliables con la doctrina católica y que quien se inscribe está en pecado grave y no puede acceder a la comunión. Y por si alguien pensaba que aquello había caducado, el 13 de noviembre de 2023 el Dicasterio para la Doctrina de la Fe lo reafirma. La pertenencia activa de un fiel a la masonería está prohibida. Lo que pasa en la práctica: 13 de agosto de este año, hace 5 días, la Santa Sede nombra miembro del Pontificio Comité de Ciencias Históricas a un profesor sobre el que existe documentación colgada en la web oficial del rito escocés, en la que figura como oficial de una logia de Roma con nombre, cargo y grado. Y el estatuto de ese comité exige por escrito que sus miembros sean historiadores católicos. Han pasado unos días. No hay una sola línea de aclaración. Ese caso lo conté aquí con los documentos en pantalla. Os dejo el vídeo en la tarjeta. Caso B, Alemania. Lo que está escrito: el 16 de enero de 2023, carta del cardenal Parolin con los cardenales Ladaria y Ulet, aprobada por el Papa, informa específica, es decir, con la máxima autoridad, no como una opinión de la curia. Y dice sin margen: nadie tiene derecho a constituir un consejo sinodal, ni a nivel nacional, ni diocesano, ni parroquial. Lo que pasó: el presidente del Comité Central de los Católicos Alemanes respondió en público: el Consejo Sinodal llegará. Y siguieron, y en 2024 el episcopado alemán aprobó igualmente el Comité Sinodal. ¿Y las consecuencias? Ninguna. 3 años y medio después no hay una sola sanción, ni un solo relevo, ni un solo obispo removido. Y hoy mismo, 18 de agosto de 2026, el cardenal Belki de Colonia, que es de los que se negaron a participar en ese comité, dice en una entrevista que sigue esperando que el Santo Padre haga las correcciones que a mi juicio son necesarias. Esperando. Esa es la palabra. 3 años y medio esperando. Caso C. Y aquí es donde el patrón se ve de golpe. Y por eso lo dejo para el final. 1 de julio de 2026. 4 consagraciones episcopales en Ecón, sin mandato pontificio. 2 de julio de 2026. Decreto de la Dicastería para la Doctrina de la Fe. Acto de naturaleza cismática. Excomunión para 6 obispos. 24 horas. Y no me malinterpretéis, la norma existe y la autoridad tiene derecho a aplicarla. Lo que digo es otra cosa. Consagrar obispos sin mandato. 24 horas y ya tenemos excomunión. Desobedecer por escrito una carta aprobada por el Papa, informa específica. 3 años y medio y aún estamos esperando correcciones. Eso no es rigor y no es misericordia. Eso es asimetría. Y la asimetría mantenida en el tiempo tiene siempre la misma dirección. Esa dirección es el fragmento del que hablaba Pío X. Y ahora el matiz. Esto no prueba que exista un comité de gente reunida planeando nada. No lo prueba y yo no lo voy a afirmar. Lo que prueba es algo más incómodo todavía, que no hace falta un comité. Basta con que la norma se escriba y no se aplique, siempre en el mismo sentido, durante suficiente tiempo. Y ahora la parte por la que he hecho este vídeo. Porque quejarse es gratis.
y este canal no está para eso. San Pío X no escribió un lamento, escribió un protocolo. La última parte de Pascendi es literalmente una lista de medidas y son de un sentido común brutal. Aquí van 10 y os digo en cada una si sigue viva o si la hemos tirado. Primero, ponerle nombre. Lo primero que hizo fue nombrarlo. Antes de Pascendi, en julio de 1907, publicó el decreto Lamentabile Sane Exitu, 65 proposiciones condenadas, una por una, numeradas, no ciertas tendencias, no algunas ambigüedades, una lista. Y esto es lo primero que hemos perdido. Hoy no se condena nada y se acompaña. Y lo que no tiene nombre no se puede combatir. 2. Santo Tomás en la formación. Manda que la filosofía escolástica, y en concreto la de Santo Tomás, sea el fundamento de los estudios sagrados en seminarios y universidades católicas. Y da la razón. Sin una metafísica sólida, cualquier cosa se puede argumentar. Estado hoy, técnicamente, sigue en el derecho de la Iglesia. En la práctica, en muchos sitios, es decorativo. 3. Cuidar quien enseña. Ordena que quien esté imbuido de estas ideas sea apartado de la enseñanza y del gobierno, y que no se confíe en cargos de rector ni de profesor a quien favorezca la novedad, y a los seminaristas soberbios fuera del sacerdocio. Suena durísimo, y es exactamente lo que hace cualquier institución seria del mundo con quien trabaja contra su propia razón de ser. Traducción para vosotros que no dirigís un seminario. ¿Quién forma a vuestros hijos? ¿Quién les da catequesis? ¿Qué libros les han puesto? Esa pregunta es vuestra y nadie la va a hacer por vosotros. 4. El catecismo obligatorio y semanal. Esta es mi favorita y casi nadie la cuenta. 2 años antes de Pascendi, en 1905, Pío X publica Acerbo Nimis y hace algo aparentemente pequeño. Obliga a que en cada parroquia haya catequesis, todas las semanas, para todos, y encarga un catecismo claro, corto y memorizable, el catecismo de San Pío X, que todavía se puede descargar. Su lógica: la herejía no entra por donde la gente sabe la fe, entra por donde no la sabe, y un pueblo catequizado es inmune a la ambigüedad, porque la detecta. Estado hoy, juzgadlo vosotros. 5. Exigir claridad. Todo su método se resume en una idea. La ambigüedad es el arma, la claridad es el antídoto. Por eso condena proposiciones concretas y no estados de ánimo. Y esto conecta con algo de hace 24 horas. Monseñor Schneider acaba de escribir que si Roma reconociera y aclarara las ambigüedades objetivas, eso sería el principio del fin del proyecto modernista. La solución que propone un obispo en 2026 es exactamente la misma que aplicó un papa en 1907, que se hable claro. 6. Vigilar lo que se publica. Censura previa, censores diocesanos, control de lo que se imprime y se vende, incluso en librerías religiosas, y prohibición a los sacerdotes de dirigir o escribir en periódicos sin licencia del obispo. Hoy esto suena imposible, y en parte lo es, pero traducidlo. En 1907 la batalla era el papel, hoy la batalla es la pantalla, y ahí no hay censor. El censor sois vosotros, cada vez que decidís qué le dais de comer a vuestra cabeza y a la de vuestros hijos. 7. Controlar dónde se juntan. Restringe los congresos de sacerdotes y prohíbe que en ellos se traten cuestiones que competen a los obispos o a la Santa Sede. No por manía, porque sabía que las asambleas son el sitio donde se fabrica el consenso, que después se presenta como voluntad del pueblo. Y ahora pensad en los últimos años de la Iglesia y decidme si el hombre no vio venir algo. 8. El Consejo de Vigilancia. Manda crear en cada diócesis un consejo de vigilancia, Consilium a Vigilancia, nombrado por el obispo, que se reúne cada 2 meses y con obligación de reserva para detectar los errores según van apareciendo. Estado hoy, desaparecido, no existe.
9. Rendir cuentas a Roma. Y para que aquello no se quedara en papel mojado, que es lo que pasa siempre, añadió el candado. Cada obispo tenía que enviar a la Santa Sede un informe periódico de lo que había hecho para cumplir todo lo anterior. Fijaos en la inteligencia de esto. No basta con mandar, hay que pedir cuentas de lo mandado. Es exactamente lo que hoy no ocurre con Alemania. 10. El juramento. El 1 de septiembre de 1910 Consacrorum Antistitum, la medida más famosa de todas, el juramento antimodernista, obligatorio para el clero, los párrocos, los confesores, los predicadores, los superiores religiosos y los profesores de filosofía y teología. Y ahora 3 datos que quiero que oigáis seguidos porque valen todo el vídeo. 1. En toda la Iglesia Universal, solo unos 40 sacerdotes se negaron a prestarlo. 40. En el mundo entero. 2. Hubo un solo país donde hubo protestas serias y donde los profesores universitarios fueron dispensados de prestarlo, a petición de sus obispos. Ese país fue Alemania. Y 3. El juramento estuvo en vigor 57 años. Se suprimió el 17 de julio de 1967. Yo no os voy a decir lo que significa esa secuencia. Os lo dejo ahí. Y como esto no empezó ni acabó con él, 3 armas más, de 3 santos. La regla de San Vicente de Lérins. El criterio más simple que existe para detectar una novedad disfrazada de desarrollo se resume en 3 palabras: lo que se ha creído en todas partes, siempre y por todos. Es un detector portátil. Cuando os presentan algo como la nueva comprensión de la Iglesia sobre tal asunto, hacedle las 3 preguntas. ¿Esto se ha creído siempre? ¿En todas partes? ¿Por todos? Si falta una, no es desarrollo, es otra cosa. El método de San Francisco de Sales. Chablé, finales del siglo XVI, le mandaron a reconvertir una región entera pasada al calvinismo. No le dejan predicar, no va nadie a oírlo. ¿Qué hace? Se pone a escribir hojas sueltas, cortas, claras, y las mete por debajo de las puertas, una por una, durante años. Y el método es este. Cuando te cierran el púlpito, escribes. Hoy no hay que meter papeles por debajo de la puerta. Hoy se comparte un vídeo. Y por eso lo más útil que podéis hacer con este, si os ha servido, es mandárselo a alguien. La lección de San Atanasio, y la más difícil de todas, que ya sabéis cuál es porque la repito en cada vídeo. Resistir sin romper. Atanasio fue desterrado 5 veces, fue excomulgado, se quedó prácticamente solo y no montó una iglesia paralela, se quedó dentro y ganó. El que se marcha deja de estorbar. Por eso quedarse es una forma de combate. Y ahora la parte por la que este vídeo va a envejecer bien mientras otros envejecen mal. 1. No estoy diciendo que exista una conspiración organizada. No tengo pruebas de eso y no las voy a inventar. Lo que hay documentado es una táctica descrita por un papa y un patrón de aplicación desigual de las normas. Eso es mucho y es suficiente. Lo demás es literatura. 2. No estoy llamando modernista a nadie por su nombre. Modernismo es una doctrina, no un insulto. Se demuestra con textos, no con sospechas. En este canal, cuando hay documento, se enseña el documento y cuando no lo hay, se calla. 3. No estoy atacando al Papa. León XIV no firma la agenda de nadie, firma decenas de nombramientos que le suben preparados. La pregunta legítima, y es una pregunta, no una acusación, es quién se los prepara y quién comprueba lo que le ponen delante. 4. Y esto es lo más importante. Si al terminar este vídeo os habéis quedado con rencor contra Roma, contra un obispo o contra vuestro párroco, entonces he fracasado. Porque el rencor es la puerta por la que se sale de la Iglesia. Y el que se va deja de ser un problema para la herejía. Se convierte en una ayuda. El que se va no molesta. El que se queda y sabe la fe, ese sí. San Pío X no era un amargado. Su lema era instaurar todas las cosas en Cristo, restaurar, no demoler.
Y dejadme aterrizar todo esto, porque llevamos varios minutos hablando de encíclicas y de decretos, y hay algo que no puede faltar nunca. Ninguna de estas discusiones salva a nadie por sí sola. Se puede tener toda la razón doctrinal del mundo y presentarse ante Dios con las manos vacías. Y San Pío X, que fue el papa más duro con la herejía, fue también el papa de la comunión frecuente y de la comunión de los niños, doctrina y ternura, las dos cosas o ninguna. Y empiezo por daros una alegría, que es vuestra y no mía. ¿Os acordáis de las 3 neveras industriales que os pedimos para el banco de alimentos de la Asociación Familia de San José? Ya están conseguidas y compradas, las 3, gracias a vosotros. Y ahora viene lo siguiente, que se entiende solo. Esas neveras hay que llenarlas. La campaña de ahora son donativos para comprar alimentos cada semana para las familias que atendemos. Una nevera vacía no da de comer a nadie. La cantidad que sea, de corazón, 5 euros son comida, 20 euros son la cena de una casa durante días. Y si no podéis dar nada, rezad por esta obra. Que Dios os lo pague. Os dejo los enlaces para poder hacer vuestro donativo en la descripción de este vídeo. Y la última arma, que es la que de verdad gana las guerras de la Iglesia. Todos los días rezamos juntos el Santo Rosario, en directo, todos los días sin faltar uno. El enlace para entrar al Rosario lo compartimos cada día en nuestro canal de WhatsApp y os dejo en la descripción el enlace para uniros a ese canal. Entráis ahí y desde ahí accedéis cada día. Rezad por el Papa León XIV, rezad por los obispos, rezad por los buenos y por los otros, y rezad por los sacerdotes. Y quedaos con esto, que es lo único que quiero que os llevéis hoy. La herejía no gana porque sea fuerte, gana porque el pueblo católico dejó de saberse el catecismo. Eso lo entendió un papa hace 119 años, y por eso su primera medida no fue una excomunión, fue una clase de catequesis los domingos. Y os dejo la pregunta que quiero leer una por una. De las 10 armas que hemos visto, ¿cuál creéis que hace más falta recuperar hoy? Ponedme el número abajo. Y decidme desde qué país me escucháis. Que Dios os bendiga, que la Virgen os guarde y hasta el próximo vídeo.